Un gran saludo a todos los que en estos momentos nos están escuchando, viendo. Me han pedido que hable sobre el sínodo amazónico y construcción de una iglesia sinodal y postcolonial. Entonces, en lugar de empezar por el tema directamente, quiero empezar por las críticas que ha tenido el sínodo amazónico que denotan que algo nuevo está pasando. Por ejemplo, ha habido muchas críticas porque el sínodo y la preparación no empezó enseñando, sino escuchando a los indígenas. Esto ha indignado a muchos. Después ha indignado que los indígenas participasen en el sínodo, incluso indígenas que estaban fuera del sínodo, pero que participaban en ceremonias comunes, como el comienzo mismo del sínodo, vestidos con sus coronas de flores y pintados de rojo. La prensa de Roma dijo que aquello parecía el carnaval de Río. Después, el instrumento de trabajo y el documento final también fueron muy acusados de sincretismo, politeísmo, panteísmo, idolatría, que se negaba a anunciar el Evangelio de Jesús. Después se consideraba el sínodo como algo antimoderno y que por tanto nos condenaba a las cavernas y a los arcos y las flechas, al mundo indígena, un mundo indígena que además había cometido sacrificios humanos y que ahora se ponía como modelo para toda la sociedad. Un signo también de este rechazo fue que una persona, si sabe quién es, con nombre y apellido, agarró unas imágenes de una mujer desnuda que era una madre que estaba gestando un hijo y que significaba la madre tierra que genera pues una nueva vida, pues estas imágenes las agarraron y las lanzaron al Tíber. Los carabinieri las repescaron y se las devolvieron. El Papa les pidió perdón como obispo de Roma a los indígenas por este acto tan indigno, y el Papa pidió que estas imágenes estuvieran delante en la testera de la presidencia del sínodo. Pero quiere decir que el sínodo provocó como reacciones en contra. Otro tema muy sintomático es que el sínodo para la prensa se redujo a unas cuestiones puramente eclesiásticas, como son el diaconado femenino y la ordenación de hombres casados, que son temas evidentemente importantes, pero reducir el sínodo, que tenía una perspectiva ecológica y universal, a un tema puramente eclesial o intraeclesial, indica que había mucho miedo con el sínodo porque se sabía que podía afectar a intereses económicos pues, de las multinacionales y de las potencias que en el fondo están destruyendo la naturaleza. Y también, precisamente por esta especie de ganas de ver resultados del sínodo, cuando el Papa lanzó al público, se presentó pues su exhortación apostólica, querida Amazonía, la prensa estaba pero expectando, de manera que algunos decían que era casi tan expectante como cuando hay un nuevo Papa. Bueno, y querida Amazonía, en la presentación y en el texto, hay un silencio total sobre la ordenación de hombres casados y sobre el diaconado femenino. Con lo cual hubo un gran rechazo de muchos sectores de la Iglesia, incluso sectores progresistas de la Iglesia que hubieran querido que el Papa lo hubiera declarado de una forma clara este tema. Entonces, ya mirando lo positivo, ¿qué es lo positivo de este sínodo de cara a la construcción de esta iglesia sinodal? En primer lugar, el Papa, antes de comenzar el proceso sinodal, estuvo en Puerto Maldonado, en Perú, y se reunió con grupos amazónicos que le pidieron al Papa que hablase. Y el Papa vino a decir: yo he venido a escuchar, no a hablar.
Por tanto, tenemos una imagen de iglesia que no se impone, que no es colonizadora, sino que quiere escuchar. Y por esto, a partir de esta venida, de esta ida del Papa a Perú, se organizó una gran encuesta en toda la Amazonía para saber lo que la gente pensaba desde el punto de vista humano, de la ecología, los cristianos de la iglesia, etc. Esto fue muy importante, muy importante. Entonces quiere decir que la voz del pueblo fue la base, pues, del instrumento de trabajo, del sínodo y del documento final. También fue muy importante la participación de los y las indígenas en el sínodo mismo, ¿no? Durante el sínodo, con una gran libertad de palabra, ¿no? Una indígena de Colombia le dijo al Papa que a ver si el Papa y los obispos leían Mateo 25 sobre el juicio final y se daban cuenta de todo esto de los pobres, que era muy importante. En que sínodo de la Iglesia unas mujeres indígenas se atreven a cuestionar al Papa y a los obispos reunidos en sínodo. Bueno, pero esto fue una cosa puramente anecdótica, pero la colaboración, los testimonios de las mujeres sobre todo, fue una cosa impresionante. Una religiosa dijo que las mujeres, sobre todo las monjas, pues bautizaban, celebraban la palabra, casaban, enterraban y confesaban. Los obispos se pusieron un poco nerviosos al oír que confesaban. Bien. Otra cosa muy importante es que se trató de elaborar un rito amazónico peculiar. Como sabemos, en la Iglesia oriental hay ritos orientales, en la Iglesia occidental hay también algunos, pues por ejemplo, el hispánico o el de Milán, etc., ¿no? Entonces, estos ritos son importantes porque no solo son ritos litúrgicos, sino que suponen también una configuración de todo el ministerio eclesial. Por último, el texto de Querida Amazonía realmente es de una gran belleza y de un gran respeto por las culturas, tradiciones y espiritualidad amazónica. Por tanto, estamos rompiendo los esquemas donde se recogen la voz de la gente, incluso de los poetas que hablan a favor de la Amazonía y de su cultura y de su espiritualidad. Y finalmente, aunque mucha gente quizá no se ha dado cuenta, el sínodo se pedía que se organizase un equipo de obispos, una especie de pequeña conferencia episcopal amazónica, para que lo que el sínodo había trabajado se pusiera en práctica. Y el Papa creó no una conferencia episcopal amazónica, sino una asamblea eclesial amazónica, de la cual forman parte integrante no solo obispos del CELAM y amazónicos, sino también laicos, laicas, religiosas, indígenas. De manera que esto indica un camino nuevo, que es luego el que se está realizando en América Latina, en lugar de la Aparecida, en lugar de una sexta reunión después de Aparecida. El Papa también ha convocado una asamblea eclesial latinoamericana y caribeña, y esto en el fondo está preparando el próximo sínodo de la Iglesia Universal del año 23, que es sobre la sinodalidad. Por tanto, como ven, hay toda una especie de camino sinodal que se va insinuando y se van tomando opciones concretas. ¿Cuáles son las líneas teológicas de fondo? Pues bien, se pasa del simplemente ver al escuchar. Entonces, cuando uno ve, digamos, uno es casi como el protagonista que ve lo que quiere, ¿no? Al escuchar, uno es sujeto pasivo, ¿no? Recibe lo que quizá no le gustaría escuchar, pero lo escucha, ¿no? En lugar del juzgar así frío, es el, como llaman algunos, corazonar, es decir, con el corazón,
el sentipensar, es un pensamiento que es mucho más cálido, mucho más global. Y en lugar del actuar, se tiene el interés en que sea el pueblo indígena el que actúa. O sea, el pueblo indígena es el que tiene que ser el protagonista. Por tanto, esto ya inicia un camino sinodal, un estar en camino. Es una iglesia en camino. Y con una dimensión postcolonial, porque no es la iglesia, ni los sacerdotes, ni los curas, ni los misioneros, los que imponen y norman todo, sino que escuchan realmente la voz de los indígenas, la voz que viene de abajo. Por tanto, esto rompe el esquema clerical, patriarcal, y se pasa de una pirámide vertical a una pirámide invertida, donde los indígenas y el pueblo está arriba, y la jerarquía y el papa están abajo. Por tanto, se rompe el elitismo clásico en la cual hay gente en la iglesia que son la élite, que son los que dirigen todo a nivel teológico, pastoral, espiritual, y abajo están los laicos, las laicas, los indígenas, el pueblo, etc. Esto queda roto. ¿Por qué? Porque el protagonismo es el pueblo de Dios, el pueblo es el protagonista, todo bautizado es miembro del pueblo de Dios, que ha recibido la unción del Espíritu y que es infalible en su fe, como dice el concilio Lumen Gentium 12. Y se comienza a vivir un principio eclesial tradicional que el Papa ha recordado en algunas alocuciones, y es que lo que afecta a todos debe ser discernido por todos, consultado por todos. Por tanto, hay un cambio importante en el sínodo de la Amazonía que abre a un nuevo horizonte teológico, sinodal y postcolonial. Entonces se pasa de una visión de que el pueblo pobre, que hasta ahora ya ha visto un poco como sujeto de las entidades de la Iglesia, que intenta ayudarle, que intenta favorecerle, que intenta solidarizarse con él y estar con él y optar por él, ¿no? En la cual el protagonismo lo tienen los elementos eclesiales elitistas, a otra dimensión en la cual el pueblo es protagonista. Porque aunque el pueblo sea pobre económicamente, no tenga carreteras ni hospitales, como vemos ahora con la pandemia, ni tenga pues universidades, ni tenga, etcétera, sin embargo es poseedor de una sabiduría ancestral anterior al cristianismo, con grandes valores culturales, ecológicos, espirituales, etc. De manera que el pueblo, en esta perspectiva, es el protagonista. Y a nosotros nos toca escuchar a este pueblo, ¿no? Y construir una iglesia poliédrica en la que todas las culturas, todas las religiones, todas las espiritualidades entren. Por ejemplo, una de las cosas típicas de esta cultura nueva que aparece en el pueblo es lo que se ha formulado como el vivir bien, el summa causa, ¿no? Que el vivir bien supone vivir bien con la naturaleza, con Dios, con la comunidad, con todos, ¿no? Frente al vivir siempre mejor del mundo moderno, progresista. Entonces, ¿qué es lo que se deduce de aquí? Que el pueblo indígena, el de la Amazonía, su cultura, su religiosidad, su saber vivir, son un lugar teológico importante y privilegiado. Y que por tanto no podremos conocer la voluntad de Dios sobre la región, sobre la realidad, sin tener en cuenta esta realidad de los pobres, de los sencillos, del pueblo amazónico. Entonces quiere decir que la iglesia no solo es una iglesia samaritana que ayuda a los demás, sino una iglesia con rostro amazónico. Y aquí la importancia del rito amazónico, porque el rito amazónico supone que es un rito que ayuda para expresar la fe de un pueblo
en la liturgia y en las estructuras eclesiales de acuerdo con su cultura, con sus tradiciones y con su historia. Y también de aquí surge la importancia de esta asamblea eclesial amazónica, paramazónica, que el Papa ha convocado, porque quiere decir que es todo el pueblo masónico el que se reúne para escuchar la voz del pueblo, la voz del espíritu y para buscar caminos de futuro, con la participación de todos. Por tanto, no es una asamblea puramente episcopal, sino eclesial. Entonces, detrás de esto, ¿qué está todo? Pues nuestra fe en el espíritu que actúa en la historia, actúa en la iglesia, actúa desde abajo, actúa a través de los pueblos, de las culturas, de las religiones, de las espiritualidades, y el pueblo llega antes que los misioneros. Los misioneros siempre llegan tarde. El espíritu había llegado antes. Y la tragedia de la evangelización de América Latina y de otros lugares es que los evangelizadores pensaron que el espíritu llegaba con ellos en las carabelas. El espíritu había llegado antes y muchas veces no supieron reconocerlo. Bueno, y quizá este silencio del Papa sobre el diaconado femenino y la ordenación de hombres casados, que se había pedido en el sínodo, se puede deber a muchas causas, ¿no? Algunos dicen que el Papa abre puertas, pero no se atreve a dar el primer paso. Bien, otra interpretación desde el punto de vista sinodal, que a mí pues, me satisface bastante, es que el Papa, un tema tan vidrioso y tan complicado y tan difícil como es la ordenación de hombres casados y el diaconado femenino, que puede suscitar una gran división y un gran cisma en la Iglesia, el Papa no quiere imponerlo a él como obispo de Roma oficialmente, como Papa, etcétera, para toda la Iglesia amazónica y que en el fondo es para la Iglesia universal a la larga, sino que espera que sea el proceso sinodal de la Iglesia el que vaya madurando estas cuestiones para que a través de la Iglesia, de la comunidad, del pueblo, se vayan discutiendo y elaborando y discerniendo entre todos. Finalmente, podemos pensar que el sínodo fue un gran defensor y promotor de la vida en todas sus dimensiones. La vida humana amenazada, los indígenas tienen la vida amenazada por las multinacionales, y hemos visto que con la pandemia esto ha sido pues realmente un genocidio lo que han vivido. La vida cultural, la vida espiritual, la vida eclesial, la vida ecológica, la vida definitiva y escatológica en Cristo, siempre bajo el impulso del Espíritu que todo lo renueva y lo transforma desde abajo. Por ello, y con esto acabo, el sínodo amazónico yo creo que fue un paso importante hacia la construcción de una iglesia sinodal y post-sinodal, postcolonial. Por esto yo les recomendaría que leyeran el documento final del sínodo y también la exhortación post-sinodal del Papa, Querida Amazonía. Muchas gracias y hasta otra ocasión.